Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos online. Gracias a Dios, a algunos podemos verlos, a otros hace mucho que no los vemos, los extrañamos tanto. ¿Sabe qué? Estoy teniendo el síndrome del pastor. El pastor lleva la ovejita al redil, ¿vio? Bueno, Dios le bendiga. Empezamos bendecidos en victoria. Los extraño un montón y vamos a decir: el centro de todo eres Jesús. Amén. Nosotros cantamos aquí, usted en su casa. Sí, cante en su casa. Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Gracias. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se dobla
hablará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo te confesarán. Cristo, de Cristo sí lo dirán. Cristo, nadie como tú. Oh, Cristo, sí, Cristo, de mi ser y hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo, en su casa, a ver, declare, mi vida eres tú, mi vida eres tú, sí, Jesús. Oh Señor, desde mi ser y hasta el cielo. Ahora, Cristo no lo escucho, eres tú. Y acá en mi casa, mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida. No escucho, a ver. Mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Bien. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, vamos, de mi ser y hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Aleluya, bien, salió bonito, cantaron todo en tu casa. Oh, el Señor es nuestro centro, claro que sí. Y lo que nos ayuda a vivir y a tenerlo bien en claro es la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Cómo se encuentra usted? Su ánimo, su cuerpo, su mente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hay gente que está aflojando, ¿sí? Y hay que cuidar la fe, sobre todo en este tiempo. De aquí en más tendremos que andar como nunca en nuestra vida por fe. Vivo por fe. Cantábamos hace mucho. En mi Salvador, no temeré. Es fiel mi Señor, sí, fiel. Y saliendo de los temores, amén. Decíamos cuando, el jueves, la reunión con las Déboras en un encuentro, que no va a volver a ser todo igual. Y dice, ¿a usted le parece? No, amado, las señales están dadas. No vuelve a ser, nos están diciendo en los zócalos de la tele, la nueva normalidad. Y viene una iglesia gloriosa, hermosa. Esa iglesia sos vos y soy yo, todos. Amén. Vos, hermano, vos que estás ahí, somos nosotros. Y es fundamental para la fe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar primero, después vamos a hablar de este lenguaje de fe. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor, en este tiempo tan especial en que hemos tenido que y estamos teniendo que cambiar nuestra manera de pensar, de la forma de que es la iglesia hoy, de la manera en que estamos moviéndonos y que tú quieres, Señor, pero será como en el cielo, así acá en la tierra. Como en el cielo será así en mi vida. Como en el cielo será en tu casa, mi amado. Búscale, y si no tienes a Jesucristo en tu corazón esta noche, te digo, recibilo, busca a Dios. Si tenés Biblia, buscate una Biblia, porque solamente vamos a poder andar con la fe en Dios, que es la roca. Padre, gracias por las herramientas que nos da y por esta palabra maravillosa que nos enseña, nos alienta, es nuestra medicina.
y como está escrito, para el joven es limpieza, para nosotros también, es agua, calma nuestra sed, es el pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. A vos también, la tenés, ahí la tenés. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y no hay problema que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto el camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente. Cuando yo canto, el diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Amén, gloria a Dios. Y ya llega con nosotros el pastor que nos entregará la palabra que el Señor le ha dado para nosotros. Amén. Mi esposa decía que yo llegaba ahora como pastor, el responsable de transmitir a todos los oyentes de este programa lo que significa la palabra de Dios. Dios quiera que esta noche usted y yo podamos crecer en este conocimiento. La Biblia hay que estudiarla. La Biblia es un libro, algunos dicen que es antiguo, pero están equivocados. La Biblia es un libro importante que a nosotros nos sirve grandemente para analizar lo que Dios espera del ser humano. No sé si a usted le interesa, porque hay mucha gente que ahora pareciera no interesarle,
pero a Dios usted sí le interesa. Y hace todo lo posible. Cada vez que alguien se cruza en su camino y le quiere hablar de Dios, es Dios que se lo mandó. Bueno, usted puede creerlo o no, pero esta es una realidad. Y a los hermanos de la iglesia le digo, el Señor está interesado hoy en cambiar nuestra vida para bien, en transformarnos en personas útiles al reino de Dios. Hubo un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel vivía en Jerusalén. Jerusalén fue tomada por el pueblo babilónico y se llevaron cautivo unas 4.000 personas en la primera vez. Entre esas se llevaron todos los jóvenes inteligentes y también los llevaron algunas personas como Zacarías, que no era tan joven, pero tampoco era anciano, tenía sus años, tenía algo de experiencia por ser un sacerdote del templo de Jerusalén. Así que estando él en Babilonia, le van a pasar muchas cosas. Dios va a hablar con él, le va a dar mensajes para que se los entregue al pueblo que estaba en Babilonia, que había sido llevado en un éxodo hacia afuera, desterrado de Jerusalén, pero también él recibía mensajes que tenían que ver con Jerusalén. Y usted dirá, ¿cómo si en esa época trasladarse de Babilonia a Jerusalén son unos cuantos cientos de kilómetros y por lo menos con los medios que tenían, camellos para llevar las cargas, eran un par de meses fácil, que tenían que estar caminando, descansando durante la noche, todo eso. Bueno, pero Dios da visiones, da visiones. Esto no es adivinación, por favor, no se confunda, no tiene nada que ver con eso. Y usted cuando va a anotar las visiones que Dios les dio a sus hombres, llamados profetas, en el Antiguo Testamento, y todavía hoy da a algunas personas, nunca tienen que ver para decirle a alguien la suerte que va a tener. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el destino de la humanidad, tiene que ver con el destino de un grupo de personas de algún lugar, advertencias que a veces Dios puede llegar a dar. Para que esto se entienda, la persona tiene que estar muy compenetrada de los propósitos de Dios para la humanidad. Esta es la clave. En una determinada oportunidad, dice, yo tengo aquí la Biblia en el capítulo 8 de Ezequiel, él da la fecha y todo, la fecha en aquella época, imagínense, no había almanaques, nada de eso, no se contaban los años todavía, pero él dice así, en el 6º año, ese es posiblemente el sexto año que había sido llevado a Babilonia. En el mes 6º, a los 5 días del mes, es decir, ellos llevaban su propio almanaque, contaban los días a su manera para saber el transcurrir del tiempo. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Como usted ve, ellos eran desterrados, pero tenían casa. Ya un profeta, Jeremías, les había dicho, constrúyanse casa, porque van a estar ahí 70 años. 70 años en ese destierro de su tierra. Eran como prisioneros de guerra, digamos. Allí estaban, pero les permitieron construir sus propias casas y Dios los alentó a través de otro profeta. También les mandó decir, constrúyanse casas porque van a estar 70 años allí. Y dice, y miré y vi, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos, de su espalda, para abajo tenía fuego, y desde sus lomos para arriba tenía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Eran los medios que había en aquel entonces, no había lámparas eléctricas, no había nada artificial. Lo único que sabían era fundir el bronce y cómo brillaba el bronce.
y a Ezequiel le pareció que el brillo que tenía ese ser en su cabeza tenía ese aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos, por las guedejas, dice la manera en que se armaba o se tejía o se peinaba el cabello. Me tomó por las guedejas de mi cabeza y el espíritu, que está con mayúscula, me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones, no lo trasladó, en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Esto indica lo siguiente: cuando Ezequiel fue llevado en visión a Jerusalén, Dios los llevó en espíritu a un cierto lugar del templo. ¿Y qué había allí? Había un ídolo, una imagen de un dios pagano, que el rey último que estuvo antes de que cayera a Jerusalén había adoptado y metido en el templo de Dios. Esto es una abominación para Dios. Esta fue una de las causas por la cual aquel pueblo fue desterrado. Allí estaba la gloria de Dios, como la visión que yo había visto en el campo allá en Babilonia. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte, hacia el lado que había mirado antes. Y alcé mis ojos al norte, y he aquí, junto a la puerta del altar sagrado, aquella imagen del celo, ahí la habían puesto. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó a la entrada del atrio. Atrio viene a ser un patio interno que tenía el templo de Jerusalén. Y he aquí, había en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. No se olvide que esto es una visión. Él estaba cavando algo que él estaba viendo solamente en su cabeza, como cuando usted tiene un sueño. Y cavé en la pared y encontré una puerta. Y me dijo: entra, abre la puerta y ve adentro de un cuarto que hay allí las abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y aves abominables y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y sigue el relato. Hay más descripciones. Esta es la visión que Dios le dio a un hombre que era fiel a Dios, que estaba en comunión con Dios y que de vez en cuando Dios le daba señales importantes para indicarle y explicarle, porque Dios le explicaba a él la razón de todo lo que estaba pasando. ¿Será que Dios tiene que explicarnos la razón de lo que está pasando en el mundo? Sería bueno saberlo o entenderlo a full. Con la Biblia, alguna idea nos damos. ¿Por qué? Porque la situación del hombre a través de los siglos cambia como una onda, así. Sube, la situación empeora, desciende, se mejora un poco su conducta, vuelve a subir y así, es como una ondulación. La maldad del hombre crece, decrece, de acuerdo cuando se da cuenta que el resultado de lo que hace produce mal, entonces afloja un poco, luego vuelve a subir porque extraña los placeres que tenía cuando daba rienda suelta a sus pasiones. Pero ¿qué pasaba? Venía una cosecha de todo eso y a nadie le gusta cosechar el resultado de las maldades. ¿A quién le gustaría escuchar
que un hijo de él aparece en su casa de golpe con una niña, con una joven, con la cual ha tenido un bebé. Bueno, esto ha pasado millones de veces, pero no deja de sorprender. Hoy se acepta con más facilidad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos eso está como permitido, ¿no? Pero en otras épocas, yo recuerdo de niño que vi a muchas mujeres que fueron engañadas por algunos hombres y pobrecitas, fueron condenadas en vida, realmente. Pasaron años hasta que fueron aceptadas por un grupo de gente, pero no por la totalidad. El hombre es muy cruel cuando tiene que condenar, es muy cruel. Somos muy crueles para condenar, pero guay si se mete con nosotros, guay si quieren tocarnos. Aquí Dios le mostró a Ezequiel en visión, lo trasladó en visión, es como que lo llevó y lo transportó para ver. Y había en el templo de Jerusalén, que después va a ser destruido, un cuarto escondido. Eso de hacer un hueco, que había un agujero, es simplemente en la visión para mostrar que había algo escondido y que nadie podía ver. Pero adentro había 70 hombres importantes. ¿Sabe qué tiene que ver el número 70? 70 era, vendría a ser como la Cámara de Diputados o de Senadores hoy. Era el grupo importante de ancianos, eran 70 casualmente, componían lo que se llamaba en el pueblo de Israel el Sanedrín. Ellos eran los gentes más importantes de la ciudad de Jerusalén, ahí se reunían, pero ¿qué pasa? Que en lo oculto adoraban a dioses paganos. Eso se llama idolatría. Y usted dirá, ¿pero qué importa eso? Bueno, la Biblia está llena de testimonios que la idolatría no le agrada a Dios. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con Argentina? Y acá, querido amigo, querida amiga, hay idolatría en cualquier rincón o altura de Argentina. Hay determinados altares, donde cuando hablamos de altares, un lugar donde uno va a reconocer la superioridad de otra cosa. Si usted dice que es un altar de Dios, bueno, en las iglesias se hacen altares, ahí se adora a Dios, pero Dios quiere que tengamos un altar acá adentro. Ese es el verdadero altar, en el corazón. Ahora, usted cruza las rutas y encuentra debajo de un arbolito unos pañuelos rojos, es un altar. Es un altar que recuerda a un hombre que vivió, que fue un bandolero, que lo mataron, pero alguien un día dijo que ese espíritu de ese hombre lo bendijo y lo sanó. Y a partir de ahí comenzaron una sucesión de ideas entretejidas y alguien que seguramente llena sus bolsillos con la plata que mucha gente deja en esos lugares. Pero es idolatría y eso algún día tendrá consecuencias para los lugares que aceptan y que le rinden culto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No estoy maldiciendo, ¿eh? Ojalá la gente entendiera que la idolatría es perjudicial para cualquier país de la tierra. Y usted dirá, pero dígame, ¿cuál es el resultado en la idolatría? Y bueno, no le puedo decir algo preciso, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué hay tantos accidentes? ¿Por qué muere tanto en accidentes la gente? Es que en las rutas hay idolatría. Tremendo, ¿no? ¿Quién reina? Si hay un ambiente espiritual en las rutas, ¿quién lo controla? Bueno, usted sabrá responderse a sí mismo. Yo tengo mi respuesta. Yo le creo a lo que la Biblia dice. Tengo el libro acá, mírelo. Acá tengo la Biblia, con esta le estoy hablando, con la palabra que está aquí. Esta es palabra que tiene miles de años y que nada ha cambiado. Contrariamente a lo que la gente quiere. La gente quiere que Dios cambie sus reglas. Que le permita al hombre ser un poco pícaro,
cometer alguna imprudencia y que le diga, Señor, vos entendés. Y así juzgan a Dios también, así lo juzgaban a Jesús, diciendo que era mujeriego, que hay gente que ha ganado mucha plata creando historias sobre Jesús y creando historias sobre supuestos documentos que nunca fueron hallados y los que fueron hallados eran todos hechos ahora. Es una vergüenza esto. No le voy a hacer publicidad, no le voy a hacer. Hay una película que habla de Jesús, pero no le voy a decir de qué se trata. Este mismo Ezequiel va a recibir una enseñanza, porque un profeta, un hombre de Dios, que recibe tanta enseñanza de cómo es la consecuencia de esto, la consecuencia de aquello, seguramente cuando ve a alguien cometer una imprudencia fea, un delito grave, cuando ve a alguien que asesina, alguien que roba, que no quiere devolver lo que robó cuando fue descubierto, él veía todo eso y decía, ¿a quién habrá salido? No, tal vez no lo decía él, pero escuchaba a su alrededor. Y justamente lo que va a tratarle va a recibir una enseñanza para que Ezequiel sepa cómo tratar con la gente. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es una frase que tiene que ver con el estilo de vida de aquella época. Estamos hablando de 2600 años atrás, aproximadamente. Es decir, los padres comían algo que lastimaba los dientes propios y cuando tenían hijos, esos hijos supuestamente también nacían con los dientes ya echados a perder como consecuencia de lo que el padre comía. Lo que estaba queriendo decir esto es que de un hombre malo va a salir un hijo malo. Y yo no creo que sea así. Para nada creo que sea así. Sí, sin duda que el mal ejemplo que un padre le da al hijo puede provocar que ese hijo imite lo que el padre hace. Y si son los dos, padre y madre, bueno, ni hablar ahí. Pero no es que el niño, que el joven nació con el objetivo de delinquir. Puede ser que tenga un mal carácter, eso sí es hereditario. Puede ser que sea hosco, que sea callado, eso es hereditario. El temperamento se hereda, eso es genético. Pero luego la maldad en acción, eso se aprende. Eso se aprende. Entonces dice, vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y viene a dar la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Y le va a enseñar en los versículos que siguen a Ezequiel, le va a dejar muy claro para que Ezequiel no caiga preso de ese refrán. Le va a decir, si un hombre es malvado y muere, ese hombre pierde su alma. Pero si ese hombre malvado en un determinado día de su vida reacciona, comprende que está haciendo mal y cambia totalmente la característica de su vida, ese hombre será perdonado. Esto no ocurría habitualmente en el pasado, prácticamente no ocurría, pero Dios estaba preparando el camino. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo, este tema de que el hombre malvado llega un día en el cual cambia totalmente su manera de vivir y pasa a ser un santo, por decirlo de alguna manera, ese hombre será salvo. ¿Y sabe qué es el que produjo el quiebre? Cuando el hombre recibe a Jesús en su corazón. Ese es el evento importante en la vida de un hombre que le va a permitir hacer ese quiebre.
Y por más que haya sido malvado antes, no importa, Dios dice, si se arrepiente, será perdonado todo su pasado y tendrá derecho a vivir una vida conmigo, la vida eterna. Ahora, si un hombre fue santo toda su vida, pero en determinado momento se echó a perder, comenzó a pecar y comenzó a delinquir y practicó el pecado, ese hombre no tendrá excusa por todo lo anterior que vivió bien, será culpable de su pecado y morirá. La palabra acá dice, el que se arrepiente vivirá, el que no se arrepiente morirá. Esto es una manera de expresar en el Antiguo Testamento, cuando Jesús aún no había llegado, pero estaba el Señor, nuestro Dios, preparando el camino. ¿Por qué? ¿Dios odia al hombre? Acá lo dice. ¿Dios quiere que el hombre se muera? No. Ahora, siempre lo digo y se lo vuelvo a decir para que usted lo tenga presente y yo siempre lo tengo presente. La gente se queja de Dios porque no hace nada. Esa es la opinión de la gente. Yo creo que Dios hace mucho. ¿Sabe qué hace? No castiga. Está dejando que el hombre vea, y cuando el hombre comprende que está cosechando el resultado de su maldad, realmente ahí está el momento que puede comprender. ¿Y sabe cuándo más ocurre esto? Cuando una persona escucha el Evangelio de Jesús, porque la palabra evangelio significa buena noticia. Cuando el hombre se entera que Dios mandó a alguien para quitar las cargas de su vida sin Dios, para vivir eternamente, ese hombre se alegra, recibe a Dios. Pero claro, el que tiene una carga como diciendo, Dios no me importa, porque está esperando que Dios se ocupe de él no se siente responsable de nada. Y Dios dice, vos sos responsable de toda tu vida. Dios no se apresura a tratar con el hombre livianamente. Estamos nosotros acostumbrados a tratar las cosas de la vida muy livianamente. Inmediatamente a otros lo condenamos, pero si alguien nos quiere condenar, ahí le hacemos el amague o maldecimos. Esto no es lo que quiere Dios, es la vida equilibrada quiere Dios. El hombre tiene oportunidad de vivir eternamente. Usted creo que entiende, yo creo, cuando hablo con la gente y la veo llorando por un muerto querido, realmente hay sentimientos por el que ha fallecido, hay sentimiento y la persona llora, le duele que se le vaya ese ser querido. ¿Y por qué llora tanto? Porque dice, no lo voy a ver más. Pero el cristiano, si bien lloramos porque es una separación, tenemos esperanza cierta, una esperanza concreta de parte de Dios que dice, el que cree en mí, de cierto vivirá para siempre. Este es el mensaje de Dios. Y usted dirá, pero tengo que esperar a morirme. No. Dios comienza a manifestarte en tu vida en los años que estás aquí viviendo y vas a comprobar la bondad de Dios. Tenés que buscarlo. Dios es tan grande. Él se humilló en Jesucristo. Jesucristo es Dios que hecho hombre vino y se humilló para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Creemos o no creemos? Lo cierto es que Ezequiel recibió ese mensaje, porque tenía un montón de gente que estaba llorando por haber sido sacado de Jerusalén. Y los que fueron sacados dejaron un montón de familiares muertos, porque los babilónicos eran muy crueles. Hicieron una brecha, la palabra tan de moda hoy, la brecha. La brecha era, usted tenía una ciudad amurallada y estaba un ejército enorme afuera, pero el muro no lo dejaba pasar. Entonces, ¿cuál era la táctica de todos en esa época? Buscar el lugar más débil de la muralla y ahí trabajar.
golpear. Claro, mientras se acercaban, desde arriba le tiraban flechazos, le tiraban piedras, aceite caliente, todo lo que a usted se le ocurra. Pero en algún momento inventaron máquinas también, esas famosas máquinas altas, y tenían maderas muy grandes, troncos muy grandes que los hacían golpear. ¿Qué lograban con esto? En algún momento la muralla se debilitaba, se abría el hueco y ahí iba el ejército invasor. En ese trabajo que hizo Nabucodonosor con su ejército, muchísima gente murió, muchísima gente murió. Y los mejores hombres y mujeres fueron llevados a Babilonia cautivos. Bueno, Babilonia es una ciudad que aparece mucho en el Apocalipsis. No existe Babilonia hoy, están las ruinas, tal como fue predicho, pero el nombre Babilonia está representando una ciudad de estos tiempos que será la que tendrá relaciones comerciales con todo el mundo, se enriquecerá. La Biblia no solamente habla de visiones de enriquecimiento material, sino también habla la figura, otra vez una figura, la figura del adulterio, que esa ciudad es una mujer que se acostó con todos los hombres que venían a ella. Bueno, es decir, una ciudad con gente que traicionaba a todos los que se presentaban como amigos, pero siempre hacía negocios para quedar bien con todos y ganar lo suficiente. Esa era la Babilonia. La Babilonia donde estaba Ezequiel era la Babilonia histórica, que algún día también fue destruida tremendamente, pero allí Dios a Ezequiel le dio muchas visiones, sobre todo esta, llevarlo a visión a Jerusalén, sobre todo esta enseñanza: el alma que pecare, esa morirá. Si llevara el hombre una vida totalmente perdida, pero un día se arrepiente y comienza a vivir santamente, ese hombre será salvo, vivirá. Es decir, cómo somos al momento de morir pesa, y mucha gente lo sabe. Mucha gente se siente morir y trata de ser bueno los últimos días de su vida. Pero a veces algunos esperan tanto que se muere y no alcanzan a cambiar. Pero si usted recibe el mensaje de Jesús, usted puede cambiar así. Si usted escucha atentamente, Jesús vino por usted a salvar su vida, a cambiar su corazón. Y dice: dame tu corazón y te doy vida. Dame tu corazón, perdón el movimiento, dame tu corazón y te doy vida. Yo quiero orar esta noche, como lo hago todos los fines de semana por usted. Y lo hago así: Padre, te doy gracias por los que están escuchando este mensaje. Ezequiel fue un hombre importante, tú lo usaste grandemente, fue un hombre de gran valor, sufrió también, porque tuvo que hacer muchas cosas que tú le indicaste, y él nunca se avergonzó de ti, y tú le enseñaste esta lección, que fue el anticipo de lo que haría Jesús en una persona. Hay personas que han escuchado, que no entienden qué le pasa, y yo te ruego, Señor, si entendieron el mensaje, si se arrepienten de sus pecados y están dispuestos a recibir a Jesús en su corazón, yo te digo, Señor, ahora recíbelos en tu mano. Espíritu Santo, tócalos, convéncelos de pecado. Jesús mora en su corazón para siempre. Si usted hizo esta oración, si usted me acompañó, Dios la escuchó. Ahora llega el momento de cambiar. Busque a alguien que lo guíe en la fe. No tiene que buscarme a mí necesariamente. Yo solo soy una herramienta en las manos de Dios para transmitirle el mensaje. Pero usted tiene que tomar decisión. Sea quien sea, pero reciba a Jesús. Busque a alguien que le hable de Jesús, porque Él es el dador de la vida. Él es el autor, decía Pedro, el apóstol Pedro. Él es el autor de la vida. Reciba a Jesús. No creo que se arrepienta de eso, pero sí arrepiéntase de sus pecados. Dios le bendiga grandemente. Amén.